Hola, soy Rodolfo Dragoné de México y en esta ocasión voy a hablar de los 5 sintetizadores modulares más importantes. Así que sin más, vamos para allá porque el tema es un poquito largo. Vamos a empezar con el oscilador, que es el componente del sintetizador que genera el sonido, digamos que en bruto. Y lo digo así porque después se puede modificar este sonido mediante los diferentes componentes o módulos presentes en el sintetizador y mediante los diferentes tipos de síntesis. Todos los sintetizadores y samplers poseen una sección de osciladores, sea cual sea el método de síntesis que utilizan. Yo me voy a centrar en la síntesis analógica clásica, mediante los instrumentos virtuales que imitan en mayor o menor medida el funcionamiento de estas máquinas. Dependiendo del sintetizador, puedes tener a tu disposición varios osciladores. Cuantos más osciladores puedas usar de forma simultánea, más posibilidades sonoras tendrás. Lo habitual es disponer de 2 o 3 osciladores y una fuente de ruido adicional. Una vez que generamos el sonido con los osciladores, tenemos la posibilidad de calibrarlo, es decir, controlar las frecuencias que queremos hacer sonar y las que no, graves, medios o agudos. Para poder controlar el sonido de esta forma necesitamos hacer uso de los filtros. Existen muchos tipos de filtros, aunque todos funcionan de forma similar. Por ejemplo, filtro paso bajo o paso alto. Hoy día los filtros que se suelen poner en los sintetizadores son muy sofisticados, pero siempre actúan con la misma base, eliminando frecuencias que no interesan. Vamos a encontrarle muchos controles al filtro, evidentemente dependiendo también del sintetizador, pero esto nos permite precisamente seleccionar el tipo de filtro que queramos. Hablemos de algunos de estos tipos de filtros. LP, que quiere decir paso bajo, como su nombre lo indica, solo deja pasar las frecuencias bajas. BL y BP, que son paso banda, dejan pasar únicamente un intervalo de frecuencias. Y HP, que es paso alto, se comporta de forma contraria al LP, esto es, deja pasar solo a las frecuencias altas. En la mayoría de los sintetizadores analógicos, el amplificador es el último paso en la cadena principal de audio. Está asociado siempre a algún tipo de generador de envolventes, con cuyo voltaje el amplificador determina su curva de amplitud. Las envolventes, ya hablaremos más a detalle de ellas, son normalmente disparadas por una señal proveniente de un teclado, un secuenciador, un LFO, etc. Por lo tanto, el amplificador suele utilizarse de forma controlada. En el caso que se quiera utilizar en forma permanente, se utiliza la ganancia inicial determinando un nivel en el cual el amplificador se mantiene abierto. Se puede combinar la ganancia inicial en forma proporcional a un control de voltaje del amplificador. Un amplificador recibe normalmente como entrada de audio la señal del filtro, además del control de voltaje por medio de una envolvente. La amplitud puede ser modulada por un LFO, del cual también hablaremos, controlada por el teclado. En muchos sintetizadores se puede anular el control del envolvente y utilizar la señal de gate generada por el teclado, como un control de voltaje del VSA, esto es, del amplificador. Hablemos ahora de las envolventes, ahora que las menciono. La envolvente es una característica que tiene el sonido en general y es la evolución de su potencia en relación con el tiempo. Es decir, la envolvente es el tiempo que pasa con un sonido desde su generación hasta su dispersión y el silencio absoluto. Una percusión, por ejemplo, tiene una envolvente constante, es decir, se genera casi instantáneamente, casi a la par de que se disipa, de acuerdo a su entorno acústico, claro. Los efectos de delay con retardo y reverb son un claro ejemplo de cómo puede funcionar una envolvente. El comportamiento está determinado por 4 factores llamados ADSR, los cuales fueron emulados a partir del estudio del comportamiento del envolvente del piano: Attack, Decay, Sustain y Release. El ataque, que es la pendiente de tiempo que se encuentra al generarse el sonido. El decaimiento es el tiempo que tarda desde la parte más alta en la potencia hasta un periodo estático. El sostenimiento o sustain determina el nivel de dicho periodo estático. Y la relajación es la duración en tiempo desde que sueltas la tecla del teclado y el sonido cae hasta desaparecer. Por último, un LFO o un oscilador de baja frecuencia está dedicado principalmente a producir frecuencias bajas, típicamente 0.3 a 50 Hz, destinadas para modulación y control. La función principal del LFO es la de variar la frecuencia del oscilador, para vibratos, sirenas o trinos, su ancho de pulso para imitaciones de phasers o batimentos suaves, la frecuencia de corte del filtro para barridos lentos o simulaciones de wah-wah,
o al amplificador para trémolos o sensaciones de acercamiento y alejamiento del sonido. La posibilidad de la mayoría de los LFO de trabajar con frecuencias un poco mayores a los 20 Hz permite que además de los efectos mencionados, se pueden producir efectos de cambio tonal cercanos a la frecuencia modulada, la amplitud modulada o la modulación en anillo. He escogido este tema porque me ha parecido muy interesante este tipo de sintetizadores modulares. Quiero agradecer mucho a todos por este curso y a los que me van a evaluar también. Yo soy Rodolfo Dragone de México y espero que nos veamos en otro curso. Annyeong.